¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludos a su amigo licenciado René Castellano Holguín, director de la revista Lexi Informa. Y hoy tenemos el gusto que nos acompaña el licenciado en Derecho y doctor honoris causa, Víctor Manuel Otero Cárdenas. Licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido hasta tu casa. Muchas gracias, amigo. Te agradezco tu gentileza, el que nos abras las puertas de tu hogar, que además es muy bonito. Estábamos ahorita platicando tras bambalinas. Un saludo a todo el auditorio que nos está viendo. Muy bonito lugar, y además pues agradecerte tu gentileza, que nos recibas en tu hogar, en tus oficinas, a tu servicio, amigo. Muchas gracias a ti. Aparte, eres concejal por la alcaldía de Venustiano Carranza y presidente de la Comisión de Análisis y Estudios Directivos. Vamos a charlar un poco de tu vida, para conocerte Claro que más. sí, claro que ¿Quién es Víctor Otero? Pues soy una persona que inicialmente no tenía pensado meterme a los temas políticos, sino más bien fue una consecuencia. Yo en un principio estudié diseño gráfico, Okay. y incluso me titulé por esa materia, y me dediqué en los primeros años de la función pública, cerca de 7 años, al Senado de la República, donde yo tenía que llevar los protocolos parlamentarios para la recepción de monarcas, de embajadores, de primeros ministros, presidentes, porque la intención pues en ese momento era derivado de lo que había estudiado y del área que era el Departamento de Diseño y Escenografía y Eventos Especiales. Pues me tocó hacerlo así y tuve la oportunidad de ser titular de hoy en día creo que es una jefatura de unidad, una cosa así. Y bueno, ahí empezamos a hacer nuestra actividad en la función pública, es decir, no estaba tan relacionado con lo que estoy haciendo al día de hoy, pero contestando un poco tu pregunta, pues esos son los orígenes de Víctor Otero, una persona trabajadora que buscaba pues sumar a nuestra sociedad mexicana, y que derivado de otras circunstancias que en nuestro país ha venido pasando en temas de que no hemos avanzado en varias materias, en varios temas que estamos rezagados y que requerían de nuestros esfuerzos, pues empezamos a tomar con seriedad el buscar participar más activamente. Ahora sí que dejar las bambalinas atrás y empezar a asumir el frente para hacer un mejor trabajo en la función pública, pero ya desde otra perspectiva. Háblanos de tu formación profesional. Hablabas de que porque estudiaste diseño gráfico. ¿Qué más? Estudié diseño gráfico, me especialicé en marketing político. Hoy en día ya existe más bien el marketing digital, ¿no? y el marketing político ya está muy dividido en áreas, segmentado en varias áreas. Así es como inicio. Después estudio, ya años después, o sea, pasó mucho tiempo, estudié Derecho en la Universidad Tecnológica de México, he estado en una maestría de juicios orales y una serie de seminarios sobre pues, la parte, sobre todo constitucional, parlamentaria, administrativa, que es la que a mí me empezó a interesar. En el año 2002 entré al Congreso de Morelos, dejé de estar en el Senado de la República, fui acompañando a un diputado, el doctor Javier Alvaro Ibares, que era diputado local por el municipio de Cuautla, Morelos. Me invita a trabajar en su equipo, ya en lo que es el Congreso, y bueno, pues empezamos a trabajar ya en hacer otras cosas, y te van llevando a quererte profesionalizar en otras Allí materias. Es donde inicia Víctor Otero. Allí es donde yo iniciaría más mi trayectoria política, mi interés ciudadano, mi interés social, viendo a la actividad de ese momento, el que era mi jefe, mi diputado, y bueno, pues fuimos tomando otras acciones. Dejamos de hacer nada más campañas y empezamos a hacer actividades más administrativas, más políticas, y así es como iniciamos. Debido a lo que tú me platicabas, me decías que los cambios que has visto en este país, cambios políticos, ¿desde ahí te interesó la vida política? Sí. Cuando en el año 2000 tenemos este cambio de régimen, que es el presidente Zedillo, y entonces entra el presidente Fox. En el momento solamente yo estaba más interesado en el proceso de cómo había logrado el pueblo mexicano cambiar el régimen. Es decir, teníamos un partido que siempre había sido el mismo gobernando la presidencia de la República, pero que derivado de este personaje que se hace presidente de la República, Vicente Fox,
y de los modelos de mercadotecnia política, que era una vanguardia en México, no así en países como Estados Unidos, que llevaban décadas implementando estos mecanismos y que les daban los resultados electorales que ellos buscaban. Me interesó a ver esta vida política nacional. Sin embargo, también vienen otras áreas o otros presidentes con las famosas guerras contra el narcotráfico y una serie de situaciones que me empiezan a cuestionar a mí. Bueno, ya estás en el ejercicio del poder, tienes una serie de facultades que se te están invistiendo para que hagas un trabajo hacia la ciudadanía, y a veces yo veía contraproducente alguna toma de decisiones de alguno de estos presidentes, de alguno de estos gobernadores. En el caso propio, que soy de la Ciudad de México, yo nací en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero desde los 3 años vivo en la Ciudad de México, en la alcaldía de Venustiano Carranza. Es decir, pues soy citadino de toda la vida. A lo que voy es que como citadino y como gente de la Ciudad de México, en el año 97, me parece, es cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llega a ser el primer jefe regente capitalino, antes de la jefatura de gobierno, que la conocemos como tal, y hay un cambio de ideas, hay un cambio en la sociedad, en donde también se deja de tener a los primeros regentes capitalinos de un partido, y ahora teníamos un partido de izquierda como era en ese momento el PRD. Entonces, por supuesto que esas cosas te van afectando, ya muy joven, pero ya percibía cómo tenía uno que interesarse más en la vida pública, en la vida política de nuestro país, desde la Ciudad de México, a nivel nacional. En fin, creo que esos 2 eventos, la presidencia del 2000 y el ejercicio del ingeniero Cárdenas, marcaron directamente mi pensamiento político de querer involucrarme más activamente en la vida política del país. Dime, ¿qué cargo ocupas actualmente y cuál es tu función? En el año 2018 celebramos las elecciones a esto que es la primera alcaldía o alcaldías en la Ciudad de México, que es el homólogo a lo que ustedes tienen aquí en el Estado y en los estados de la República, los presidentes municipales y su cabildo, sus regidores, sus síndicos. Nosotros, o en el caso de un propio, somos concejales y alcaldes. Yo soy concejal por la alcaldía de Venustiano Carranza, que además pues le mando un gran saludo, que es mi alcaldía a la que quiero mucho, a mis vecinos de Venustiano Carranza. Soy el primer concejal histórico, junto con todos los otros 10 concejales que estamos en el Consejo de Venustiano Carranza, porque no teníamos esta figura. Anteriormente, si tú recuerdas, teníamos algo que se llamó el municipio libre. Así es. ¿No? Entonces, el municipio libre era esta composición de hombres. Habría que decir que aquellos días nada más eran hombres, no había paridad de género ni los derechos que hoy se han ganado. Pero estos hombres eran los más notables de la ciudad, es decir, los arquitectos, los médicos, los que tenían los hacendados, pues la gente que tenía mayor estudio e injerencia en la vida pública, y se componen para ayudar a la capital, ¿no? Todavía venimos en tiempos de la colonia, y ellos empiezan a crear esto que es el municipio libre, en donde además pues no tenían sueldos, no tenían asignación de recursos, pero eran los hombres pensantes que podían darle vanguardia a estos modelos de la ciudad. Vimos que después en la independencia pues empiezan a cambiar, ¿no? Y en la revolución pues ya no se diga, pero ellos fueron como el modelo que me parece consideró el constituyente, el primer constituyente de la Ciudad de México, para crear la figura de los alcaldes y los concejales. Y el concejal tendría que ser esta figura de acercamiento, enlace entre la ciudadanía y el alcalde, quien pueda reflejar el pensamiento y demanda ciudadana y llevarla a esta mesa de cabildo, que es este cuerpo colegiado que tiene que ver con alcalde y concejales, y luego nosotros nos constituimos en comisiones. Es un modelo parlamentario muy similar a la Cámara de Diputados. Sí, pero local. Pero local, okay. Eso es decir, un diputado tiene una comisión, depende su perfil, depende también su interés público, y entonces se van instalando estas comisiones. Yo podría comentarte brevemente que somos el primer consejo histórico de la alcaldía de Venustiano Carranza de la Ciudad de México,
y que también hemos creado las primeras históricas comisiones. Tenemos 6 comisiones en el caso de Venustiano Carranza, más otros comités, y que hemos venido trabajando sin que tengamos un antecedente técnico real que nos permite decir, el primer consejo le hizo así, y así resolvieron estos temas, así se constituyeron, así crearon eso. Lo hemos venido haciendo nosotros con lo que la ley de alcaldías de la Constitución de la Ciudad de México nos va marcando, pero mucho ha tenido que ver con un ensayo de cómo hacer las cosas lo mejor posible. Ha sido un poco complicado, pues porque nadie traemos un modelo real. Hemos copiado, por así decirlo, mucho lo que lo hacen los estados. El presidente municipal con sus regidores. Eso sí sería lo más cercano a nuestra figura. De hecho, yo creo que tendríamos que aspirar, los concejales, más bien a ser una figura madura como un regidor, no como un concejal, que además es el único que existe en toda la República Mexicana. Sí, cierto. Solamente en la Ciudad de México. Víctor, te voy a decir Víctor, ¿eh? Por favor, ¿eres presidente de alguna comisión en el Consejo de la Alcaldía de Venustiano Carranza? Sí, yo propuse, es decir, yo llevé a la alcaldía y a la mesa del Cabildo la creación de la Comisión de Análisis, Prevención y Estudios Delictivos de la Alcaldía de Venustiano Carranza, y el modelo de la creación de esta comisión estaba sujeto a que, bueno, tú la propones, tú como concejal, te propones como titular o presidente de la comisión y la tienes que someter a la votación del alcalde y los concejales. Afortunadamente yo fui aceptado por mis compañeros y por el alcalde en la mayoría, no tuve el 100%, pero creo que pasé con 9 votos, una cosa así. De 11 que somos en este consejo, 9 votaron a favor de que se constituyera esta comisión y que un propio fuera el presidente de esta comisión, que pues iba a buscar ayudar y agilizar el trabajo administrativo de la alcaldía. Entonces, contestando la pregunta, soy presidente de la Comisión de Análisis, Prevención de Estudios Delictivos, y ya comenté el modelo de cómo es que me hice presidente. Obviamente que previa a esa situación, pues hubo un cabildeo con mis compañeros concejales, con el mismo alcalde, comentándoles cuál era la intención de un propio, cuál era el fundamento técnico de por qué quería yo asumir esa comisión y qué resultados yo pretendía dar a través de esa comisión, y pues favorablemente en la votación, que es donde se deciden las cosas, sí, claro, pues nos favorecieron con la presidencia de esta comisión, que al día de hoy sigo ostentando y me honro en presidir. Víctor, yo sé que tú eres una persona preocupada por el empoderamiento de las mujeres. Y te digo esto porque yo conozco varias personas, licenciadas, abogadas mías también, que están contigo. Yo quiero pensar que es un proyecto que tienes en esa defensa de las mujeres. Yo sé que tú haces algunos foros del empoderamiento de los derechos de las mujeres. ¿Puedes platicarnos algo de eso? Sí, con todo gusto, y qué interesante además la pregunta. En el año pasado, 2019, es que ya vamos a entrar al 21, entonces ya estamos, sí. Ya vamos para 2 años. En enero del año 2019, hace casi ya 2 años, nosotros iniciamos los primeros foros que tienen por título Empoderamiento y Derechos de las Mujeres rumbo a la erradicación del feminicidio en México. Perfecto, yo comparto esa idea. Un tema muy controversial y complicado en el momento de que lo expusimos. Hubo algunas voces que nos decían, no, hombre, ahí ni meterse con esos asuntos, sí, claro, porque hay muchas agrupaciones feministas, hay ya como especialistas en la materia, y no, mejor dejemos esos temas a otros y no nos metamos en problemas, ¿no? Claro. Pero tomamos la decisión de hacerlo, y creo que tomamos una buena decisión. Me parece que fue fructífero porque llevamos al día de hoy 9 foros hechos, presenciales, y los últimos derivados de la pandemia este año pues han sido virtuales, y 5 mesas de trabajo, que pues en total nos da una buena cantidad de foros y mesas de trabajo, traducido en más de 60 compañeras ponentes mujeres, que son como las que estamos comentando, algunas, nuestras amigas. Desde aquí les mando un saludo. Por ahí creo que vino la doctora Hilda Nava, Nancy, la maestra Nancy, claro, Huerta, y bueno, son muchos, está la doctora Esmeralda, hay mucha gente. Esmeralda, claro. Doctor Porras, de los pocos también, varones claro, que se sumaron a esta iniciativa.
y amas de casa, deportistas, docentes, como la maestra Laura Alier, maestra docente de secundaria, que bueno, en total son más de 60 mujeres ponentes quienes se fueron sumando, pero hubo que hablar con ellas, o sea, no es de que, ¿quién quiere venir? Y dice, no, vengo. Sí, claro, no es gente preocupada. Hubo que comentarles el tema, detallarles el asunto, porque lo que buscaban estos foros pues era entender el pensamiento actual del año 2020 de cómo la mujer está percibiendo esta violencia de género y los mecanismos de defensa que tenemos como Estado, las leyes que técnicamente las deben de proteger, pues no lo estaban haciendo. Claro. Y luego lo otro, bueno, sí, está bien, ya eso ya lo sabemos. Recordarás que el año pasado México ostenta el penoso primer lugar de ser el pueblo que más mata a sus propias mujeres. Así es. Por odio. Así es. Porque pasa que decir, pues todo el mundo muere todos los días por una serie de circunstancias o hasta por otro tipo de delitos o enfermedades, en fin, pero Odio. que seas el pueblo que más mata a sus propias mujeres porque las odia, eso es una locura. Sí, claro. O sea, eso te está hablando necesariamente de que tendrías que hacer un estudio más profundo, más allá de los 60 tratados internacionales que México ha venido celebrando con las Cortes Interamericanas y con otros congresos extranjeros y todas las convenciones que se han venido haciendo desde los años 70 propiamente al día de hoy. Y luego llegas y dices, sí, está muy bonito, tenemos una cosa. Tu país sigue siendo el primero en matar mujeres por odio, ¿eh? O sea, tú y tus convenciones. Así es. Con todos los tratados internacionales. Y luego, ¿Es puro papel? porque nos centramos todos en un eje rector que decía, es muy fácil entender la cosa. Cuando una madre, un padre, extravía o pierde a algún familiar, mujer, o sea, su hija, una niña, una adolescente, una joven universitaria, una joven que va a trabajar, su propia esposa o su madre, pues lo que busca ese ciudadano es que los instrumentos de justicia puedan recuperarla y traer sana y salva a su familiar. Claro. Lo que nunca van a esperar es que tú como autoridad tengas que llegar a tocar la puerta de esta misma ciudadano, y decirle, su hija, ya la encontramos, nada más que hay un detalle, claro, que pues está descuartizada y le hicieron todo este tipo de vejaciones, lo que tipifica el delito del feminicidio. Porque te van a decir, ¿y luego qué? Sí, así es. Ah, pero tenemos muchos tratados internacionales muy bonitos, Muy bueno. todos impecablemente bien escritos, y una serie de leyes que la protegen. Ajá, sí, pero ¿dónde está mi hija? Así es. Fin de la discusión. Cuando entendemos la severidad y la seriedad de lo que estamos hablando y que lo que hemos venido haciendo no ha funcionado, nos tenemos que cuestionar como sociedad, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Y luego, ¿qué debemos hacer para corregirlo? Porque pues críticas, en la Ciudad de México somos especialistas, o sea, tenemos todos los instrumentos que te puedas imaginar para manifestarnos en contra de la violencia de la mujer, ¿no? Hasta las manifestaciones en las principales avenidas de la Ciudad de México, como Reforma, Insurgentes, en fin. Está bien, ¿ya se resolvió el problema? No. Ah, bueno. Entonces seguimos sin resolver el tema. Y ahí es donde se convocó a todas estas mujeres para que no es pensamiento de René o de Víctor, los varones, sino tiene que ser el pensamiento de la mujer, que es la principal víctima, la que tuviera que articular e instrumentar algún aparato, algún instrumento, alguna iniciativa que nos permitiera dar al Estado alternativas de solución, que esas fuesen más efectivas que las que ya tenemos. Y hay dos materias concretas, que es la persecución del delito, o sea, pues ahora a ver si agarramos al que le hizo esto a la niña, o nosotros que estamos en la de decir prevención al delito. Lo que queremos hacer es llegar a decirle a la señora, aquí está su hija. Prevenir, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, nuestra posición no está centrada en la severidad de las penas, en su incremento o en modelos de coacción más duros, sino en dejar de producir homicidios de mujeres. Okay. Queremos erradicar el feminicidio a lo largo de estos 2 años, de estos 9 foros, de estas 5 mesas de trabajo, de escuchar
y documentar el pensamiento escrito de cada una de estas compañeras, todos hemos conseguido decir, ¿sabes qué es mejor? Que no lo hubieran hecho. Claro, claro. Que tener que sancionarlo. Así es. ¿Y sabes cuál es la mejor forma de no sancionarte? Pues que no lo hagas. Entonces tendríamos que crear una estrategia diferente que prevenga el futuro, los futuros homicidas de mujeres y todas las locuras que por respeto a tu auditorio pues no los vamos a comentar. Claro. Porque es una salvajada que en serio nos podemos ayudar todos. En serio es una locura lo que hacen algunas personas. Pero también cuando estudias sus carpetas, cuando estudias qué fue lo que los llevó a ese momento de tomar la decisión de que el odio hacia la mujer y hacerle todas esas vejaciones eran la solución o eran la conclusión de sus vidas, pues también te vas a dar cuenta de que hubo una distancia del Estado y de la sociedad hacia esos seres, hacia esos individuos que pues hoy andan haciendo las locuras que hacen. Y aunque hoy los agarremos y les caigamos a palos y les cortemos la cabeza, no resolvemos el problema del feminicidio. Claro. O sea, no por eso van a dejar de hacer lo que están haciendo. Porque hay otros pensadores que dicen que hay que ser más severos en las penas para que sirva de ejemplo a los otros y la piensen dos veces. No es cierto. Yo estoy de acuerdo contigo. No es cierto. Lo van a seguir haciendo porque algo lo está fomentando. O cuando menos algo lo está permitiendo. Si tú quieres educar a un niño, lo tienes que hacer desde sus primeras etapas. En su etapa adulta, pues ya olvídate, vas a tener que agarrarlo a golpes o a plomo porque no va a entender. Así no era más fácil hacerlo desde un principio. Rediccionarlo hacia la dignidad humana, hacia el respeto hacia la mujer, hacia sus derechos, hacia la integridad de las personas. Nosotros estamos en esa materia porque de verdad no encontramos cómo haciendo más severas las penas podamos ayudar a esta erradicación del feminicidio en México, que además es un plan nacional que tiene Presidencia de la República y que el presidente Obrador en el mes de marzo elevó a prioridad nacional el delito de feminicidio, pues derivado también de las manifestaciones de pues hay que hacer algo porque qué barbaridad, y él lo eleva. Y ahí sus instituciones como la CONAVIN, el Instituto Nacional de las Mujeres, que se concentran en redactar estas políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, en contra del feminicidio, en fin. Nuestra línea tendrá que incrustarse en lo que sí bien ya existe, pero no nada más puede ser el pensamiento de René y de Víctor. Sí, claro. Porque además la víctima sigue siendo la mujer. Ahora, de ese 100% de homicidios, el 80% son varones. El otro 20% son mujeres matando mujeres. También existe, pero en mucho menor grado, ¿no? Pues entonces a los que hay que estar educando pues es también pues a nuestro género, que penosamente para nosotros como varones, pues es una locura vivir entre hombres que le hacen eso a las mujeres. O sea, sí, está. No, como dices, no hay que ir a Harvard para entender estas cosas. Claro. Es un tema de sensibilidad. ¿Tú tienes alguna propuesta para la erradicación del feminicidio en México? ¿Tú ya la estás haciendo? Sí, ya hemos trabajado comentaba yo que hemos hecho estos nueve foros. Uh-huh. Y luego estos 9 foros eran de integración, de conocimiento y reconocimiento entre las partes. Fue un foro que afortunadamente hubo la sensibilidad, el entendimiento de participación desde, comentaba yo, artistas del medio del espectáculo como la doctora Gabriela Goldsmith, ¿no? Uh-huh. Actriz mexicana de mucho tiempo. Sí, pues, sí. Jacqueline Goldsmith, Verónica del Castillo, hermana de Kay del Castillo, que ellas colaboraron directamente en estos esfuerzos a la par de la maestra Nancy Esmeralda, Todd Porras, de muchos que se van a olvidar los nombres de todos las compañeras, y que se pudo documentar el pensamiento de cada una de ellas, y que lo primero que tenemos que hacer era no crear lo que bien comentas tú, una propuesta sin antes saber cuál era el pensamiento de ellas. Sí. ¿No? Porque yo puedo crear mi propia propuesta contigo y la estructuramos y jurídicamente es viable y uh-huh. Ahí está. Pero socialmente no necesariamente correspondería a la realidad. Sí, hay que escuchar, sí, estoy de acuerdo. Porque no les preguntamos. Claro. Entonces una ley, o la buena ley en el espíritu de la ley, emana de una necesidad del pueblo que tiene que ser
satisfecha, que tiene que ser resuelta, ¿no? Y en ese sentido, por eso las convocamos a ellas. Lo documentamos, queremos hacer un libro que traerá las imágenes y la redacción de sus propuestas y sus intervenciones en estos foros. Y derivado de eso, después hicimos 5 mesas de trabajo ya más especializadas con las maestras y doctoras en Derecho, con las compañeras y otros compañeros, que a la conclusión que llegamos es: queremos atacar o abordar, mejor atacar escucha muy agresivo, pero queremos abordar al ser desde su primera etapa. Yo estoy de acuerdo contigo. Así Es debe decir, preescolar, primaria y secundaria principalmente. Porque según nuestros amigos criminólogos, como la doctora Esmeralda, el doctor Porras, tienen comprobado a través de sus estudios científicos, técnicos, es donde tú, como individuo, como ser, te vas formando. Si tú descuidas estos primeros años de un ser, de un individuo, lo que puede suceder es que se vaya a la buena de Dios, porque nadie le inculcó principios y valores. Nadie valoró suficientemente el instalar en tu idea la dignidad hacia la vida misma, hacia las personas y por supuesto pues hacia la mujer. Entonces tú creas tu propio criterio derivado de la situación en la que vives. O sea, si vives en un hogar disfuncional en donde lo que ves es que el papá pues trae fletada a la mamá y a las mujeres, pues, es lo normal y se empieza a hacer esa famosa normalización, ¿no? Sí, claro. Y entonces a esos niños, ¿quién les dice que eso no es correcto? Luego el Estado, por ejemplo, en concreto la Secretaría de Educación Pública, pues es nuestro máximo órgano de educación e incluso de formación, pero no necesariamente el maestro de matemáticas te va a dar ética o te va a decir cómo comportarte fuera de las aulas. Así es. Porque es maestro de matemáticas. O sea, no necesariamente está suficientemente bien capacitado para detectar a temprana edad cuando un infante está siendo violentado desde su hogar y que si sigue así, pues ¿qué crees que va a hacer este joven cuando tenga su mayoría de edad o después de los 16 años? ¿A qué crees que se va a dedicar? Si tú le estás generando rencor y odio. Yo te platiqué en la plática de hace momento que cuando los agarramos, pues los queremos caer a palos y cortarles la cabeza porque pues queremos hacerles saber el dolor Odio, rencor. que él imprimió Así a es. su víctima. Así es. ¿No? Para que sienta lo que uno sintió, y más si es tu familiar o es alguien cercano, pues con más ganas le queremos dar. Tú recordarás el lamentable, famoso caso del monstruo de Catepec. Claro, claro. Un sexenio, 2 presidencias municipales y nadie se enteró. Así es. Creo que en la carpeta se justifican cerca de 20 víctimas, pero según los estudios reportan más de 60. O él declara hasta 60 víctimas de, pues allá búsquenle por aquí, búsquenle por ahí, pues yo también fui. Y que él platicaba su historia de por qué... Y vecinas que entraban a la casa, o sea, está, sí. Y que ahí que la que sabía, yo creo que sabía era la mamá. La esposa. Pero no, la esposa era la aliada. Sí, claro. Sí, la esposa, y yo siempre lo digo también pues darle alguna defensa, se dice que tiene algún tipo de retraso, no sé exactamente de qué tipo o de qué grado, pero que aún así sí diferenciaba el bien del mal. Así es. Sí entendía cuando te estaba lastimando o cuando estaba generándote un grado de dolor pues, de esa naturaleza. Y sin embargo no se detuvieron. La madre tampoco, ¿no? Pero también se sabe que fue víctima de violación sexual, que lo compartían con las amistades a esta persona cuando era un niño, que era brutalmente golpeado y que en sus tiempos infantes pedía ayuda, pues porque seguía siendo un niño. En ese momento es un niño vulnerado de la manera más cruel que un ser pueda recibir. Y que solo fue generando odio hacia la figura de la mujer, porque pues él mismo sentía que
matar a una mujer, pues se vengaba un poco de lo que le había hecho su madre y las amigas y amigos de su madre, que pues, lo ofertaban. Y entonces su vida fue complicada, luego de adulto anda haciendo estas locuras, y pues ahorita ¿qué le vamos a dar? Pues palo, ¿no? Porque eso es lo que se merece. Muchos años y pues, ¿qué resuelves? Y ya por eso pues ya no va a haber otros casos como este, ¿no? Pues por supuesto que no. Nuestra propuesta es muy concreta. Estamos elaborando y propiamente ya concluimos un plan de trabajo, un programa que lo que busca es a una serie de asignaturas o materias llevarlo al Congreso de la Unión, en el caso de la Ciudad de México, al Congreso de la Ciudad de México, a la Secretaría de Gobernación, que es el órgano federal encargado de esta materia en concreto, para que este programa se inserte a nivel Secretaría de Educación Pública, en donde lo que hace este programa es educar y formar desde el director, el docente, y obviamente pues, hacia el alumno, hacia el niño, que en general lo que podríamos decir que lo que hace es detectar o aprender a detectar cuando un niño está siendo violentado. Luego de que lo detecta, pues tiene que tener una continuidad para su reparación, para su atención, pero no puede ser de unos meses y luego ahí queda. No, Sí, claro. Tiene que ser durante preescolar para detectar porque o sea, te digo que pobre de tu público, amigo, son temas muy feos, pero desde preescolar los están violando a los niños. Sí, ya hay focos rojos. Inclusive los niños presentan, No puede explicarlo como tú y yo, decirte, oye, pues es que me está haciendo esto. Así es. O son amenazados. Pero para eso tienes especialistas, que es lo que estamos nosotros contemplando en este programa, que sí te pueden ayudar a que tengas instrumentos, herramientas científicos comprobables que te permitan detectar este abuso y entonces atenderlo, remitirlo y darle el seguimiento que debe tener, no nada más durante el preescolar, durante la primaria, durante la secundaria. Lo que queremos garantizar es una nueva formación de nuevas juventudes, que a pesar de sus males, a pesar de que en su casa lo que ven es que golpean a la mamá, a pesar de que tienen que ir los jueves a la visita conyugal con el papá porque está internado, a pesar de que los primos y los hermanos pues andan haciendo fechorías drogándose y cosas de esas, alguien debe de decirle a esos niños y a esos adolescentes, eso no es la única vía y eso que hacen no es correcto. Así es. Y eso que tú quieres hacer no es correcto, no está bien y nunca va a estarlo. Por esto y por esto. Y tiene a su vez que enseñarle el tema del humanismo, la fraternidad, aunque se escuche romántico, el amor al prójimo. No, claro, empatía, claro. Porque si tú dices, no es tan importante, ¿sabes por qué fue y mató y le hizo todo lo que le hizo a esta mujer? Porque no tenía exactamente fraternidad, porque no tenía efectivamente amor al prójimo. Si hubiese tenido tantito así, a José hubiera detenido. Claro. Pero ese sí, lo que sí notamos en esos casos es absoluta ausencia de principios y valores. Absoluta. En el monstruo de Catepec, retomando el caso, cuando hace su llamada telefónica, lo que le preocupa y le dice a la mamá, oye, pues yo ya ni le busques abogado, porque esto ya, o sea, no hay forma. Nomás una cosita. Los perros, ¿qué les va de comer? Así es. Pues las que maté, pues como quiera, ¿no? Sí, yo ya. Pero los perros... Por mí no te preocupes, yo ya. Sí, estoy de acuerdo. O sea, ¿de cuánta fraternidad crees que tenga ese sujeto en su interior? Bueno, nosotros creemos que la forma de ayudar a erradicarlo es creando nuevas ciudadanías con especialistas que nos ayuden a detectar el problema y que sepas qué hacer cuando lo tienes. Porque yo, por ejemplo, ni como diseñador, ni como abogado, ni como doctor honoris causa puedo detectar científicamente cuando un niño está siendo violentado porque no tengo esa capacitación. Claro. Lo que no quiere decir que no me interese, no me importe resolverlo, pero no estoy capacitado. Tiene que venir alguien de la academia a decirme, mira, bajo este dibujo, bajo esta encuesta, bajo este sondeo, bajo estos mecanismos, tú puedes detectar. Y una vez que detectas, tienes que canalizar, dar seguimiento y verdaderamente reparar el daño de este ser
para que después de la secundaria, ¿por qué ya no abordamos la prepa o el nivel preparatorio, bachillerato? Porque el nivel de población reduce muchísimo. Y además, pues ya en preparatoria tú ya estás hecho. O sea, tú ya llegas con... Sí, ya eres pues ya el tipo de persona que eres, ya vas a saber si delinques o no delinques, si diferencias el bien y el mal, o si estás dispuesto a hacer una vida exitosa, así sea descabezando gente o no. Así es, estoy de acuerdo. Por eso nos tendríamos que estar centrando en las primeras etapas del ser. Nuestra propuesta en concreto es entregar este programa, que es una iniciativa, y que el Congreso lo apruebe y lo lleve a la Secretaría. Por supuesto, ahora ellos harán también sus propias integración o modificación, pero de fondo lo que nosotros decimos es, si no ayudamos a la nueva formación de las juventudes a raíz de las primeras etapas del ser, esto no va a cambiar. No importa que ahora les demos 300 años de cárcel que nos van a vivir. Y no necesitamos ser videntes o brujos para saber cuál va a ser nuestro futuro. Claro. O sea, tú hazle eso a un niño y vas a ver cómo crece. Sí. Tú hazle lo contrario a un niño y vas a tener un niño ejemplar, que defienda, que procure, que tenga ese amor, esa fraternidad, esa dignidad por la vida misma. Así es. Víctor, como concejal, ¿tú presentas informes de tus actividades o no presentas? Sí, fíjate que no sé cómo lo hagan aquí los regidores. Sí, igual los regidores sí presentan tu informe. Sí, claro, presentan informe, pero en el caso de nosotros sí la Constitución de la Ciudad de México sí nos manda que tenemos que dar una transparencia de cuentas. Sus actividades. Tenemos que reflejar nuestras actividades de lo que hemos venido haciendo, pues porque finalmente nosotros fuimos votados, no somos, somos servidores públicos, claro, pero no somos funcionarios. Claro. ¿No? O sea, no llegamos con el alcalde a decirle, oye, me da chamba de concejal y de presidente de la comisión. No es así, somos finalmente figuras que fuimos electas, igual que el alcalde, y que tenemos un compromiso, una responsabilidad social, por lo cual los electores que votaron por nosotros, la ley dice, pues infórmales qué hiciste ya que estuviste en este cargo, porque eso pues la verdad es que ayuda al elector también a saber pues qué tan bueno o mal trabajo estás haciendo, y que si en algún futuro alguno de estos mismos concejales tuviese alguna aspiración política, pues la mejor forma de poderlo medir pues es a través de lo que él mismo está reflejando en la ciudadanía. Cuéntanos, Víctor, aparte de los foros que me comentas, ¿a qué más ha hecho Víctor Otero en esas actividades que tú ya has presentado? ¿Qué nos dices de esto? Pues mira, lo que nos tocaba a nosotros por ley, que eran las comisiones, el asistir a todas las comisiones, hemos cumplido técnicamente con el 100% de nuestras obligaciones. Yo a mi vez soy parte de otras comisiones, o sea, integro otras comisiones. Claro, claro. Y también he ido a la asistencia de todas las comisiones en las que integro, principalmente la mía, y luego están, digamos, la sesión grande, que es con el alcalde. A todas hemos asistido, no hemos dejado de participar. Dentro de las sesiones hemos entregado algunas propuestas que nos han parecido importantes a la alcaldía para llevar al efecto, en coordinación en materia de seguridad ciudadana con Nezahualcóyotl, en el municipio vecino, porque hay una colindancia por el aeropuerto internacional, por ahí salen muchos. Pero también tenemos, en temas de seguridad, cuando vienen y asaltaban a la gente de Venustiano Carranza, se cruza, pasa, sí. Y al revés. Así, exactamente. Así entonces, lo que buscamos en esta iniciativa que presentamos nosotros, o un propio como presidente de esta comisión, era la mayor coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego hacia abajo, hacia la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, en coordinación con lo que hacía el secretario de Seguridad del Estado de México, y con un compañero síndico, el síndico Miguel Castañeda, que unimos esfuerzos para que pudiésemos hablar cada quien con sus autoridades. Yo en algún momento fui a su municipio, él vino de visita a nuestro consejo de la alcaldía, y comentamos la necesidad de poder tener esta comunicación. Yo subo esta propuesta al Cabildo, a la sesión de la alcaldía, y esa pasa, me parece, por unanimidad, votaron a favor, que pues, era necesario tener esa comunicación porque detectamos algo.
Muchos vivían en la colonia Morelos, de la alcaldía Venustiano Carranza, pero laboralmente, o sea, sus actividades delictivas las hacían en el estado y pues ya ahí no se quedaban, sino se venían a vivir acá, o viceversa. Claro. ¿No? O sea, tenían sus domicilios, no estaban en esos lugares, pero era el tránsito. Entonces, cada que robaban algo, ahí pues los podíamos nosotros cachar y poderlos remitir a la autoridad competente, ¿no? Depende de dónde hubieran cometido el delito. Eso fue una de las actividades que más estuvimos haciendo. O sea, en esa parte hemos cumplido con todo, pero también en la pandemia estuvimos haciendo algunos temas de invitación a la ciudadanía a sumarnos, a ayudar a la gente, porque pues tú sabes que viene una situación muy, muy dura, muy complicada con el asunto de cierres de negocios, cierres de comercios, y la situación se nos complicó, digo, a todos en general mucho, pero hubo sectores a los que les pegó con mayor dureza. Y nosotros estuvimos invitando a través de fundaciones, a través de amigos, de amistades, a hacer centros de acopios para entregar despensas a mis vecinos de Venustiano Carranza, que pues finalmente pues iban a requerir ese apoyo. Es decir, hemos tratado de ser lo más empático con la ciudadanía, claro, de entender la situación, y en nuestros muy escasos propios esfuerzos y recursos, porque a nosotros no nos asignan un presupuesto para estas acciones, ni para los foros de las mujeres, eso nosotros hasta nosotros mandar a hacer imprimir nuestros diplomas, reconocimientos, porque pues obedecía a nuestros recursos, no hay una partida para esas cuestiones. A mí como concejal nada más me pagan por ir a la sesión y tomar los temas del cabildo. No hay recursos para eventos, para nada de eso. No, nada, eso me coordino con la logística de la alcaldía, pero pues no soy el único concejal y no es mi único evento, o sea, ellos a su vez tienen otras actividades. Entonces yo tomé la decisión de hacer los eventos, por ejemplo, en el Senado de la República, en las máximas tribunas legislativas. Claro. Lo que queríamos era que la mayor cantidad de personas nos vieran, notaran la seriedad de lo que estábamos haciendo, pero yo generaba mis propios oficios, buscaba a los senadores, y oye, mira, ¿no te interesaría ¿Tú le pusiste hacer a cambiar? Un foro? Sí, claro, pues qué bueno, eso... qué bueno. Eso lo hemos hecho así. Entonces, contestando un poco tu pregunta, pues eso es lo que hemos venido en general haciendo, aunque sí ha sido bastante trabajo. Como concejal, ¿cuál es el reto más grande al que te has enfrentado? El que no tuviésemos nosotros un modelo anterior de continuidad. Okay. Entonces eso fue un temazo, porque sí, me queda claro. Propiamente llegamos sin oficinas. ¿No? Había un presupuesto para ya que la anterior Asamblea Legislativa, hoy primer Congreso de la Ciudad de México, dejó para que cuando los futuros concejales, cuando subiéramos nuestras posiciones, pues tuviéramos oficinas dignas, espacios, porque pues, no estaba pensado nada, claro, ¿no? Claro. Pues ahí construyanles algo y pues ahí pónganles algo, porque... No había nada. No, entonces... Sí, pues ustedes son los pioneros. Exactamente, bueno, desde ahí hasta todo lo demás, ¿no? Hasta la integración de comisiones, hasta buscarnos para sesionar, la toma de la palabra para exhibir algún punto, lo que corresponde a una comisión, lo que correspondía, bueno, el reglamento interno nosotros lo propusimos, en fin, todo se tuvo que dar. Y ahí en ese ánimo pues había más complicaciones porque tendríamos que resolverlo en el momento y pues a ver si sale bien, si no, pues también, porque pues en base a qué lo puedes medir, ¿no? Y los siguientes concejales, pues ellos seguramente ya tendrán este modelo que habrá dado los resultados que afanosamente yo creo que cada uno de mis compañeros buscamos, pero que como siempre pues es perfectible, ¿no? El mayor reto ha sido el no tener pues un modelo de inicio para saber si lo que hacemos lo hacemos bien o yo creo que va a salir sobrando esta pregunta, me imagino. Bueno, no sé si me la quieras contestar. No, adelante, por favor. ¿Buscas más adelante, terminando esta administración tuya, seguir? ¿Buscas otro escalón? Yo lo he platicado mucho con mi equipo de trabajo, lo he platicado principalmente con la ciudadanía, con mis vecinos, que son los que pues, me pusieron en el cargo. Claro. Que pues uno no llega solo, necesitamos del apoyo, en este caso, de sus vecinos. Y lo hemos meditado y estamos en la disposición de darle continuidad.
a nuestro proyecto, porque bueno, pues lo estamos iniciando, pero hay otros muchos temas más, como el tema de la violencia infantil, que es otro tema así súper grave que tenemos en México, en la República en general, y que ese mismo nos da otros males. Entonces hay muchos otros temas que particularmente me interesaría a mí abordar y poder darle continuidad en otras esferas. Pero como político, Víctor, que te gusta la política, y te felicito mucho por el trabajo que haces. Yo he seguido parte de tu trabajo, sí lo he seguido, me lo he analizado, tenemos amigas en común. Amigos en común, así es. Y sé que haces un buen trabajo, pero como político, yo te pregunto, ¿buscas algo políticamente más o estás ahorita concentrándote en lo que haces? Yo estoy concentrado en lo que tengo que hacer, pero llegará el siguiente año que ya, pues por periodo electoral, la definición de que quienes queramos aspirar a un cargo, pues tomar la definición de hacerlo así. Seguramente que el siguiente año estaremos nosotros tomando decisiones sobre el rumbo político. Ahorita lo que estamos haciendo es pues ya probablemente concluir este año y ya tomaremos alguna definición que haremos además pues obviamente de conocimiento público, donde yo manifieste algún interés y que pues tiene que ver no nada más con mi pensamiento, también tiene que ver con lo que piense mi partido político. Claro, los vecinos. Todos, es una suma de muchos esfuerzos para que uno decida continuar o dedicarse a otra cosa. En mi ánimo personal, yo te diría que yo sí estoy en el ánimo de seguir participando. Yo creo que serías pieza clave de verdad, sí, y yo te felicito porque digo que he seguido de cerca tu trabajo. Muchas gracias. Tengo las amistades que hablo y yo las veo con esas ganas de trabajar, esas ganas de seguir, de apoyar a las mujeres. Así es. Y te felicito mucho. No, muchas gracias, amigo, te agradezco tu gentileza y pues seguiremos avanzando hasta que se nos permita estar en la representación ciudadana. Pues te agradezco mucho, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando gustes, esa es tu casa, bienvenido. No, al contrario, estaba yo pensando este fin de semana ya venirme. No, cuando gustes, aquí es tu casa. Está muy bonito aquí, gracias. Tiene una casa muy bonita el licenciado, la verdad es que está muy padre. Te agradezco mucho. Agradecerte nuevamente pues, tu cortesía, tu gentileza de permitirnos platicarte un poco qué hacemos, hacia dónde vamos. Y mujeres, antes de que se me escape esto, mujeres que te quieran encontrar, que quieran ir a tus foros, que quieran participar, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ahorita por el tema de la pandemia, pues como tú sabes, hemos tenido que hacer todo de manera virtual. Claro. No he podido convocar a eventos presenciales y la verdad sí quién sé cuándo vaya a suceder eso. Pero por mis redes sociales, si me permites comentarlas, en Facebook aparezco como concejal, hay una fanpage que es concejal Víctor Otero, mi página oficial que es Víctor Otero Cárdenas, y en Instagram que es Víctor Otero. Ahí es donde me pueden localizar, enviarme inbox y decirles cuáles van a ser los siguientes esfuerzos que vamos a estar haciendo para que la ciudadanía, en este caso el tema de las mujeres que están interesadas en en esta materia en concreto, se puedan sumar a nuestros esfuerzos y escuchar también lo que nos están dando. Entonces, por redes sociales, como Víctor Otero Cárdenas, en Facebook principalmente me encuentran, ahí yo les doy contestación y hasta vamos agendando citas presenciales en mi oficina, pues con mucho cuidado por los temas que conocemos. Ok, Víctor, pues nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima.